Enclavada en el corazón de la Ciudad de México, la secundaria anexa a la Normal Superior está considerada como una de las mejores del país, debido al excelente nivel de sus directivos y profesores, y a su frecuente participación en programas curriculares innovadores. Muchos de sus egresados han destacado en diversas áreas profesionales y son numerosos los reconocimientos que la secundaria ha recibido por su labor. Estos muros y largos pasillos, que han visto pasar a miles de estudiantes y han dado acogida a muchos mexicanos notables, albergan ahora un peculiar proyecto de integración de tecnologías al servicio del currículo escolar. Uno de los propósitos centrales del proyecto SEC 21 es desarrollar estrategias de producción, rescate y adaptación de videos, emisiones televisivas, instrumentos de laboratorio y soportes informáticos que incentiven el uso de las redes escolar y EduSat en las secundarias de todo el país. Se trata de la búsqueda de modelos educativos y comunicativos en los cuales la integración de distintas tecnologías, que además de actualizar contenidos curriculares, permitan superar gradualmente rezagos en el ámbito de la educación básica en el manejo de tecnologías y lenguajes audio-escrito-visuales. En su fase actual, el proyecto ya apunta hacia una mayor integración de los componentes que lo integran. El componente informático, por ejemplo, engloba el uso de simuladores y discos compactos, el diseño de páginas electrónicas, además de tener contemplado el empleo de proyectos específicos de la red escolar. Recuerden que lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es cambiar los datos de la masa de la pesa, que al fin y al cabo, bueno, pues es la que va a provocar el movimiento de nuestro carro, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, ¿dónde es donde vamos a cambiar la masa de la pesa? Bueno, mi nombre es Juan Manuel Verdeja, soy profesor de ciencias en secundaria y tengo 25 años de servicio. Respecto a la información que yo tengo del programa SEC 21, es un programa que se echó a andar hace algunos años, donde se dotaba a las escuelas de recursos tecnológicos de avanzada. Por ejemplo, en los laboratorios se contaba con equipos de computación, con sensores, en los salones con videocasetera, con televisores, y esa es toda la información que yo tengo al respecto. Respecto a las ventajas que tiene el implementar este tipo de tecnología en las escuelas, pues creo que es evidente, porque le presenta al alumno las herramientas, los métodos de aprender de una manera diferente. Ya no es el profesor frente al grupo el encargado, el responsable de esos aprendizajes. El niño podría actuar de manera autodidacta. Entonces, respecto a ese avance, para mí sería un avance, ¿no?, ese tipo de sistema. La desventaja sería su alto costo, el hecho de que posiblemente se necesite la capacitación de los profesores en el manejo de esas herramientas, y creo que sería básicamente eso. Este proyecto de SEC 21 ya tiene varios años. Yo recuerdo una secundaria que tenía, por ejemplo, las videocaseteras y televisores en los salones. Obviamente eso ya quedó rebasado por lo que tenemos actualmente, que sería la internet,
ya no existe la videocasetera, ¿verdad? Tenemos otros recursos. Sería tal vez el alto costo de estos recursos tecnológicos. Yo lo veo como desventaja, porque siempre estaremos rezagados al final de cuentas. Ese es el objetivo, mantenernos lo más cercano a los avances tecnológicos y emplearlos en la educación. Creo que al final de cuentas estaríamos rezagados. Y pienso que sí es así porque este quedó como un proyecto. No, estoy hablando tal vez de hace unos 10 años. Y de esa fecha hasta acá, pues yo solamente sé que se implementó en 2 o 3 escuelas y ya no hubo más por el alto costo. Entonces realmente yo lo veo más como un inconveniente. Yo llegué al conocimiento de este proyecto porque se invitó a un taller a los profesores de ciencias para aplicar la computación en prácticas de laboratorio. Yo asistí la primera clase, se me informó qué íbamos a manejar, se me hizo interesante. Yo tenía la idea de adquirir de manera personal algunos de los equipos que estábamos manejando en ese taller, pero se me informó que tenía un muy alto costo y que también no era posible su adquisición de manera individual, sino que era un contrato que se tenía en práctica con la SEP. Eso terminó por desalentarme. Yo la verdad solamente asistí entonces 2 clases y dejé de ir a ese taller. Yo ya no le vi ningún sentido porque estaba teniendo una actualización de lo más novedoso que había en ese momento, pero sin ninguna esperanza de ser aplicado en el mediano o corto plazo. Entonces digo, la verdad era una pérdida de recursos para que estar capacitando a tantos profesores, si al final de cuentas no se le iba a usar. ¿No? Gracias. Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada es agradecerle que nos obsequie estos pequeños minutos para llevarle a cabo una entrevista. La entrevista del día de hoy es de acuerdo al proyecto SEC 21, que se implementó a nivel secundaria. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Profesora, ¿cuál es su nombre, su especialidad y su cargo? Mi nombre es Rosa Márquez Ramírez, soy de la especialidad de Física y Química, actualmente inspectora general de zona en secundarias. Muy bien. Profesora, ¿cuántos años de servicio tiene hasta el momento? 29 años. La tercera pregunta iría encaminada a este proyecto. ¿Qué conoce sobre el proyecto SEC 21? El proyecto SEC 21 surgió como un pilotaje, implementando estrategias en pocas escuelas que fueron elegidas para lograr un cierto aprovechamiento de los alumnos, instalando en algunas secundarias pizarrones electrónicos, equipando laboratorios, etc. Maestra, de acuerdo a su especialidad, que dijo que era de física y química, ¿observó si este proyecto es novedoso para llevar a cabo algunas actividades en el salón de clases? Sí, en su momento fue novedoso. Lástima que no se capacitó a los docentes, no se capacitó a los directivos en esta innovación que en su momento fue muy buena. Tengo entendido en los cursos que he tomado que la secundaria anexa sigue utilizando, supo aprovechar en su momento la política y la economía en ese momento. Entonces quiere decir que ¿cuáles serían entonces las ventajas y desventajas del proyecto? Las ventajas para los alumnos, que es nuestro fin, fueron y son suficientes para no un óptimo aprovechamiento, pero sí les deja un aprendizaje significativo porque en ese momento manipularon, digamos, tecnología de punta. Okay. Y las desventajas fue lo económico, que fue un proyecto, es un proyecto caro, pero quien lo supo aprovechar, lo aprovechó. Como si hablamos de una política y de una economía, últimamente se dio el dinero de programas de escuelas de calidad. Algunas escuelas, la primera partida fueron 90,000 pesos, la segunda partida que mandó el federal fueron para algunas escuelas mínimo de 150,000, otras 170,000 y hacia arriba.
esos recursos hubieran sido optimizados y aprovechados si se hubiera puesto bien el programa en aquella época para el proyecto SEC 21. De acuerdo a su comentario, observamos que únicamente se llevó a cabo en la secundaria anexa. ¿Por qué cree usted que no se pudo llevar a cabo a todas las escuelas del Distrito Federal? Por la reticencia, parte por la reticencia del docente que se anquilosa, de los directivos que sienten que es una carga administrativa más. Pero esa carga administrativa bien vale la pena. Ok. Profesora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del proyecto en su asignatura, pero desde el punto de vista tecnológico? Desde el punto de vista tecnológico, no le veo mucha ventaja al manipular un laboratorio de física, un laboratorio de química, porque el alumno tiene que manipular y ver en un matraz una sustancia, no únicamente que sea virtual a través de un pizarrón electrónico. Igualmente en física, una caída libre se hace fácilmente en un salón, cerrando puertas y con objetos diferentes, y que tenga una noción de lo que es caída libre de objetos. Ok. Profesora, ¿qué opina de la implementación del proyecto SEC 21 en secundaria con el avance tecnológico actual? Siento que podríamos hacer una comparativa de lo que es el tradicionalismo, el aprendizaje significativo y etcétera. Haciendo nada más una analogía, el proyecto SEC 21, si no se va actualizando, si no va tomando las tecnologías de punta, puede resultar cuasi obsoleto. Oh, muy bien. Profesora, le agradecemos sus finas atenciones a esta entrevista y nos ha dejado de alguna forma esta experiencia con lo que referente al proyecto SEC 21. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted.